Predators La Unión capítulo 17. Olivia caminaba lentamente por su habitación, el eco de sus pasos resonando en el suelo pulido de lo que, a pesar de su tamaño y lujo, nunca sentía como un hogar. Su mente estaba tan cargada de pensamientos que cada respiro que daba parecía más pesado que el anterior. A sus 26 años, había conseguido lo que pocos siquiera soñaban: un puesto en Sombra Tech, la organización más poderosa y temida del mundo. Pero incluso después de 4 meses de pruebas y entrenamiento, aún no podía evitar sentir un nudo en el estómago. La habitación en la que se encontraba era amplia, con paredes blancas y suelos de mármol que reflejaban la luz fría de las lámparas incrustadas en el techo. No había ventanas, solo un sistema de ventilación que regulaba la temperatura con precisión clínica. El mobiliario era sobrio pero de alta gama. Una cama perfectamente alineada con el centro de la habitación, un armario, una pequeña mesa y una silla. Cada rincón hablaba de eficiencia y control, cualidades que Sombra Tech valoraba por encima de todo. Suspiró profundamente y se detuvo frente al espejo. Su reflejo la miraba con el ceño fruncido, los ojos grises y cansados. A pesar de que físicamente no había cambiado mucho desde que llegó, su mente había sido sometida a un estrés constante. Las pruebas, las simulaciones de combate, los exámenes psicológicos. Todo era parte de la estrategia de Sombra Tech para separar a los fuertes de los débiles. Sin embargo, lo que más la perturbaba era la decisión que pronto tendría que enfrentar: la operación. La política de Sombra Tech con respecto a la descendencia era clara y estricta. Los hombres tenían que firmar un acuerdo para no tener más de 3 hijos, ya que las modificaciones genéticas a las que eran sometidos hacían que sus cuerpos fueran más resistentes y eficaces en combate, pero Alex, el líder indiscutido de la organización, no quería que esas mejoras se transmitieran de forma incontrolada. Por ello, se administraba un líquido especial que eliminaba los espermatozoides sin afectar su salud. Las mujeres, como Olivia, enfrentaban una medida más drástica: simplemente no podían tener hijos. Las mejoras genéticas que habían recibido debían ser controladas, y cualquier desviación podría llevar a que la competencia superara a Sombra Tech o que sus propios soldados se volvieran impredecibles. Era un sacrificio que Olivia estaba dispuesta a hacer, pero la incertidumbre la consumía. Ya llevaba 4 meses de pruebas, y en 2 más se decidiría si sería operada o no. La eficiencia lo era todo, y el más mínimo error podía condenarla. Se había esforzado mucho para llegar hasta allí, pero a veces sentía que la presión era más de lo que podía soportar. Su compañero de cuarto, un veterano de la organización, estaba sentado en la cama, observándola con una mezcla de curiosidad y diversión. ¿Qué pasa, Olivia?, preguntó mientras cruzaba los brazos. Pareces que has visto un fantasma. Ella lo miró por un segundo antes de responder, intentando controlar su nerviosismo. No es nada, solo estoy algo nerviosa, dijo, tratando de sonar casual. Mañana nos toca ir a las escuelas y no sé qué esperar. El soldado soltó una risa breve y relajada. Oh, eso, dijo con una sonrisa burlona. Serán solo 20 días de conferencias y responder preguntas tontas de niños. Nada del otro mundo. ¿20 días? Repitió Olivia, incrédula. No era algo que la entusiasmara, pero si lo comparaba con los entrenamientos y las pruebas, tal vez sería un alivio. Sí, lo hacemos cada Halloween, explicó su compañero. Una campaña de relaciones públicas para mejorar la imagen de Sombra Tech. A los niños les encanta vernos en uniforme. Y bueno, los padres creen que estamos ayudando a educar a la próxima generación. Olivia intentó sonreír, pero no podía sacudirse la sensación de que todo aquello era solo una fachada. Sabía lo que Sombra Tech realmente hacía detrás de esas campañas. Había sido testigo de cómo se reclutaban a los jóvenes más desfavorecidos, arrebatados de las calles y entrenados desde la adolescencia en instalaciones de alta seguridad. Eran niños sin familia, sin hogar, y sin opciones. A los 16, si no eran adoptados, se convertían en soldados. Si tenían la suerte de ser adoptados, podían aspirar a una vida normal.
pero esas oportunidades eran pocas. ¿Tú ya has ido antes?, preguntó Olivia, buscando desviar su mente de esos pensamientos. Sí, desde los 18, respondió el soldado con un tono más neutral. Es una rutina para los que nos criamos en los orfanatos de Sombratech. No es la gran cosa. Claro, dijo Olivia, asintiendo lentamente. Sabía que su compañero había sido parte de esos orfanatos, al igual que muchos otros soldados. Tu historia es diferente a la mía. Él la miró por un momento, comprendiendo el peso de sus palabras. Olivia no provenía de los orfanatos, no había sido tomada de las calles. Ella había llegado a Sombratech desde el exterior, algo mucho más difícil. Entrar desde afuera requería un nivel de perfección casi inalcanzable. Había sacado un 10 de 10 en los exámenes de admisión, algo que muy pocos lograban. Además, había tenido que pasar tiempo en las fuerzas especiales, probando que era lo suficientemente fuerte, rápida e inteligente para pertenecer a la élite de Alex. Pero, a pesar de todo su esfuerzo, Olivia no podía evitar sentir que su situación era más precaria que la de aquellos que habían crecido en los orfanatos de Sombratech. Ellos habían sido moldeados desde niños para servir a Alex, mientras que ella había tenido que demostrar su valía en cada paso. El lugar donde se encontraba ahora, en El Salvador, era una de las bases más modestas de Sombratech. A pesar de que Alex controlaba propiedades en todo el mundo, desde las metrópolis de Estados Unidos y Rusia hasta las fortificadas haciendas de Europa del Este, las instalaciones en este país centroamericano eran más austeras, aunque seguían siendo impresionantes. La residencia donde vivía Olivia, junto con otros soldados en su nivel, ocupaba el mismo espacio que 9 colonias completas. Sin embargo, las comodidades eran mínimas en comparación con las residencias en otras partes del mundo. Aquí, se valoraba más la funcionalidad que el lujo, y las prioridades eran la seguridad y la eficacia. Los soldados tenían pequeñas casas, bien equipadas, pero sin los lujos que se encontraban en las sedes principales de Sombratech. Era un claro reflejo de la importancia estratégica que tenía la región. Aunque no era un lugar de primera línea, la proximidad a otros países de interés geopolítico lo convertía en una base ideal para operaciones más encubiertas. Olivia suspiró de nuevo, sintiendo el peso de su situación. ¿Y a ti te gustaba ir a las escuelas cuando eras más joven?, preguntó, intentando distraerse de sus pensamientos más oscuros. No especialmente, admitió su compañero, encogiéndose de hombros. Pero aprendí a hacerlo. Todo esto es parte del trabajo, ¿no? Hacer que la gente nos vea como héroes. Héroes, claro, murmuró Olivia, sin poder evitar una sonrisa irónica. Ella sabía que su rol en Sombratech no tenía nada de heroico. Era una maquinaria bien engrasada, diseñada para ser eficiente y letal. A diferencia de los cuentos de héroes que contaban en esas campañas de relaciones públicas, el mundo en el que vivía Olivia estaba lleno de sombras y decisiones difíciles. Su compañero la observó durante un momento en silencio, como si pudiera leer su mente. Mira, Olivia, dijo finalmente, poniéndose de pie. Sé que esto no es fácil, especialmente para alguien que no creció en esto. Pero lo lograrás. Eres fuerte. Lo has demostrado. Y créeme, después de que superes los 6 meses, todo será más sencillo. Eso espero, respondió ella, sintiendo un pequeño alivio al escuchar sus palabras. Pero en el fondo, sabía que aún quedaban muchas pruebas por delante. Y la decisión sobre su operación era solo una de ellas. Ramsés se dejó caer pesadamente sobre su cama, soltando un largo suspiro de alivio mientras estiraba los brazos por encima de su cabeza. El agotamiento del día lo golpeaba, pero siempre encontraba un momento para bromear o comentar sobre el trabajo, sin importar lo intenso que hubiera sido. Por cierto, Olivia, dijo entre bostezos. El próximo mes, después de esta campaña, nos va a tocar ayudar a los técnicos en la reserva. Olivia, que seguía de pie junto al espejo, se giró hacia él, arqueando una ceja. ¿La reserva?, preguntó, aunque ya sospechaba a qué se refería. ¿Dónde están los yautjas?
Sí, esa misma. Ramsés se incorporó un poco, apoyando su cabeza en una almohada mientras la miraba. Hace como 3 meses que nadie pisa ese lugar. Seguro nos van a mandar para ver si Shocker no ha dejado un desastre por ahí. El nombre de Shocker hizo que un escalofrío recorriera la espalda de Olivia. Shocker era uno de los Yautjas, una raza de cazadores alienígenas que Sombratech había logrado capturar y estudiar en su búsqueda por obtener más tecnología avanzada. Olivia había tenido la desagradable experiencia de estar en la misma área que Shocker en más de una ocasión, y cada encuentro había sido más terrorífico que el anterior. Mientras Ramsés hablaba, los recuerdos de Shocker surgieron en la mente de Olivia, vívidos e ineludibles. Recordaba perfectamente aquella primera vez que lo vio en acción. Era grande, incluso para un Yautja, con su armadura biotecnológica cubriendo partes de su cuerpo y sus colmillos sobresaliendo amenazadoramente de su mandíbula inferior. Pero lo que más le había impactado eran sus ojos, fríos, calculadores, llenos de una violencia contenida que parecía estar siempre al borde de estallar. Su comportamiento era impredecible, y aunque los Yautjas en cautiverio estaban bajo una vigilancia extrema, Shocker tenía una tendencia a ignorar las normas y a causar problemas. Era brutal, y ver cómo eliminaba a sus presas de manera despiadada aún la perturbaba. Los cuerpos de los caídos, reducidos a una mezcla de sangre y vísceras, siempre dejaban una impresión difícil de borrar. Un día en particular se le quedó grabado en la mente. Habían estado en una misión de rutina cerca de la reserva, cuando de repente escucharon los gritos desgarradores de un grupo de soldados novatos. Para cuando Olivia y su escuadrón llegaron, Shocker ya había acabado con ellos, usando sus garras y su lanza con una precisión letal. No era solo que los matara. Parecía disfrutar del proceso, como si cada golpe fuera un ritual sádico. Olivia nunca había visto algo tan brutal, y a pesar de estar entrenada para enfrentarse a amenazas de todo tipo, esa escena le había costado más de una noche de sueño. Ahora, solo la mención de su nombre bastaba para revivir ese terror en su mente. Sí, como sea, respondió Olivia finalmente, tratando de sacudirse la imagen de Shocker. Por cierto, sobre la campaña, ¿qué es lo que tenemos que hacer por las noches? Me dieron un horario algo confuso y no estoy segura de cuál es el procedimiento. Ramsés sonrió, como si hubiera estado esperando esa pregunta. Sabía que Olivia aún no estaba del todo acostumbrada a las políticas más oscuras de Sombratech. Eso es para las patrullas en códigos especiales, explicó, su tono ligero pero serio. Adolescente o niño que te encuentres durante esos turnos, tienes que echarlo al vehículo de contención. Al final de la campaña, nos los llevamos a uno de los orfanatos. Olivia frunció el ceño, incómoda con la frialdad de las palabras de Ramsés. Ella sabía sobre los reclutamientos, pero nunca había estado directamente involucrada. Sacar niños de las calles era algo que la empresa justificaba bajo el pretexto de darles una vida mejor en los orfanatos de Sombratech. Sin embargo, Olivia también sabía que no todos los que entraban en esos orfanatos tenían un destino brillante. Muchos de esos niños, si no eran adoptados antes de los 16 años, acababan siendo soldados, igual que Ramsés. Y esos reclutamientos nocturnos, a menudo forzados, eran un recordatorio de lo implacable que era la maquinaria de Sombratech. ¿Y cuántos niños, adolescentes, deberíamos atrapar? Preguntó Olivia, sin poder evitar que un tono de disgusto se filtrara en su voz. Ramsés no pareció notar el cambio en su tono. Se estiró de nuevo y soltó una risa despreocupada. Si atrapas unos 10 o 15 adolescentes o niños, te dan un bono considerable. Unos 2000 en tu siguiente pago, o más si llegas a las metas altas. Olivia se quedó en silencio, su mente procesando la información. No era que no hubiera escuchado sobre estas políticas antes, pero ahora, con la proximidad de su participación directa, se sentía distinta. Cazar niños y adolescentes por la noche para llevarlos a los orfanatos, aunque Sombratech. Olivia caminó hacia el baño, cerrando la puerta atrás de sí con un leve chasquido.
El silencio de la habitación quedó atrás mientras el eco de sus pensamientos resonaba en su mente. Abrió el grifo del lavabo, dejando que el agua fría corriera por sus manos, en un intento por despejarse de la tensión acumulada. El frío siempre tenía un efecto calmante sobre ella. Se quedó un momento mirando su reflejo en el espejo empañado por el vapor de su respiración. Allí, frente a su propio reflejo, Olivia intentaba entender qué era exactamente lo que la hacía sentir tan incómoda. La rutina en Sombratech era implacable, los días se sucedían con tareas tan mecánicas que apenas dejaban espacio para pensar. Pero algo en las palabras de Rances sobre los Yautjas, sobre las patrullas nocturnas y la recolección de niños, la había sacudido más de lo habitual. Era difícil aceptar que esa frialdad con la que operaban era simplemente normal en la empresa. La cruda realidad de lo que hacían pesaba sobre ella, y, sin embargo, como todos los demás, seguía adelante. Olivia se cambió lentamente, deslizándose en su pijama, buscando un pequeño respiro de la rigurosidad del día. Cuando salió del baño, la habitación estaba sumida en la penumbra. Rances ya estaba recostado en su cama, con una expresión relajada, como si todo lo que habían discutido antes no fuera más que parte de la rutina diaria. Olivia lo miró por un instante, sus pensamientos aún enredados en las historias que él había compartido. Se dejó caer sobre su cama, estirando su cuerpo bajo las sábanas, buscando una sensación de alivio en la comodidad de la tela suave. ¿Cómo terminaste aquí, Rances?, preguntó Olivia, sin realmente esperar una respuesta detallada. Sabía que la mayoría de los soldados venían de los orfanatos, pero la vida personal de Rances siempre había sido un misterio para ella. Rances, que había estado mirando el techo, desvió su mirada hacia Olivia. Hubo un destello de algo en sus ojos, una mezcla de amargura y resignación. Pues, comenzó con una sonrisa forzada, entré aquí desde los 6 años. Un soldado de Sombratech me trajo. Olivia lo miró, sorprendida por lo directo que había sido. Aunque su tono era despreocupado, el contenido de sus palabras era cualquier cosa menos ligero. 6 años, murmuró ella, más para sí misma que para él. Rances soltó un suspiro y cerró los ojos por un momento, como si estuviera recopilando recuerdos enterrados en su mente. Las imágenes de su infancia comenzaron a brotar con una claridad que no esperaba, fragmentos de un pasado que había tratado de olvidar, pero que nunca había desaparecido del todo. Flashback. La calle era una tarde gris y lluviosa. Las calles estaban mojadas y sucias, y el pequeño Rances, de apenas 6 años, deambulaba solo, buscando cualquier refugio donde pudiera evitar el frío. Sus ropas estaban empapadas, y el hambre le carcomía el estómago. No recordaba cuándo había sido la última vez que había comido algo decente. Las imágenes de su madre eran vagas, casi irreales, una figura borrosa que lo abrazaba en la oscuridad, que lo consolaba cuando tenía miedo. Pero ella ya no estaba. Nunca supo por qué lo había dejado ni qué le había sucedido. El ruido de las sirenas y el sonido lejano de una pelea en algún callejón eran lo único que llenaba sus oídos. Pero estaba acostumbrado a eso. La ciudad era dura, cruel. Nadie se preocupaba por un niño en las calles. Sus pies descalzos chapoteaban en los charcos mientras avanzaba, con la mirada baja. No tenía dirección, solo una vaga esperanza de encontrar un lugar donde pasar la noche. Fue entonces cuando un vehículo de Sombratech apareció a lo lejos. Al principio, Rances no le prestó atención. Para él, esos vehículos eran como sombras, siempre presentes en los rincones más oscuros de la ciudad, pero jamás pensó que tendrían algo que ver con él. Sin embargo, esa noche fue diferente. La puerta del vehículo se abrió, y de ella salió un hombre, un soldado con el uniforme oscuro de Sombratech. Tenía el rostro cubierto por una máscara, lo que le daba un aire aún más intimidante. Niño, ven aquí. La voz del soldado era seca, pero no agresiva. Rances dudó, pero no tenía a dónde ir. A paso lento, se acercó, el miedo mezclado con la curiosidad. ¿Qué haces aquí solo?, preguntó el soldado, agachándose un poco para estar a su altura.
Ramsés no supo qué responder. Sabía que no había nada que pudiera decir que cambiara su situación. Pero el soldado no esperó una respuesta. Simplemente lo agarró del brazo, con una firmeza que no daba lugar a resistencia, y lo subió al vehículo de contención. Dentro, Ramsés vio a otros niños, algunos de su edad, otros un poco mayores. Todos con la misma expresión vacía, como si ya hubieran aceptado su destino. Ramsés no entendía del todo lo que estaba sucediendo, pero en ese momento, supo que su vida cambiaría para siempre. Fin del flashback. No recuerdo mucho antes de eso, continuó Ramsés, sacudiéndose ligeramente en la cama como si estuviera intentando dejar atrás las imágenes de su pasado. Solo que vivía en la calle y un soldado me llevó a uno de los orfanatos de Sombratech. A partir de ahí, ya sabes cómo es. Te entrenan, te moldean, te preparan para servir. Y después de un tiempo, simplemente te acostumbras. No piensas en lo que pudo haber sido, solo sigues adelante. Olivia lo miró fijamente, notando la forma en que él intentaba mantener la calma, aunque era evidente que esas memorias aún le afectaban. Sabía que muchos de los soldados de Sombratech habían pasado por historias similares, pero nunca había escuchado a alguien describirlo de manera tan cruda. ¿Nunca te preguntaste cómo sería tu vida si no te hubieran recogido?, preguntó Olivia en voz baja. Ramsés la miró durante un momento largo, como si estuviera considerando realmente su respuesta. Supongo que habría terminado muerto, dijo finalmente, con una risa amarga. O en una pandilla, o tal vez peor. La verdad es que nunca me lo he preguntado demasiado. Aquí tienes un propósito, algo por lo que luchar. No sé si eso es mejor o peor que lo que me hubiera tocado allá afuera. Olivia asintió, aunque en su interior seguía sintiendo un nudo de incomodidad. La idea de que el propósito que Sombratech les daba a estos jóvenes era una mezcla de manipulación y brutalidad la inquietaba. Sabía que Ramsés tenía razón en cierto sentido. Para muchos de ellos, esta vida era mejor que la que habrían tenido en las calles, pero también sabía que el precio que pagaban por ese propósito era alto. Tan alto que casi parecía imposible de soportar. ¿Y tú, Olivia?, dijo Ramsés después de un rato de silencio, ¿cómo terminaste aquí? No pareces venir de los orfanatos. Olivia suspiró, girándose hacia él con una mirada cansada. Vengo de una familia normal, dijo ella, sintiendo que esas palabras sonaban vacías ahora que conocía la historia de Ramsés. Me uní a Sombratech desde el exterior, pero me costó. Nada comparado con lo que tú pasaste. Ramsés asintió lentamente, y ambos se quedaron en silencio, sumidos en sus propios pensamientos.